Nuevamente, amigos y hermanos, vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que nuestro Señor añada su exquisita bendición a la lectura y a la consideración de nuestro tema, el mensaje de salvación. Tenemos esta carta tan preciosa, es la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y esta carta tiene 16 capítulos y es tan linda, tan interesante, que vale la pena que todos los cristianos la leamos y la estudiamos. Nos regocijamos en encontrar que nuestros méritos no sirven para ser salvos. Nuestros esfuerzos religiosos no salva a nadie. Solo la fe en el Señor, como hemos leído. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Con razón, el Señor en una ocasión, hablando a los suyos, les dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Qué linda enseñanza, qué consejo más hermoso que nos da el Señor, que debemos escudriñar las Escrituras. Ahora, la carta a los Romanos. Esta magnífica epístola se divide en 3 grandes secciones. Esto nos ayuda al estudio. La primera sección abarcan los capítulos 1 al 8. Y esta primera sección de 8 capítulos se ocupa del mundo. El tema de los 3 primeros capítulos de estos 8 es la condenación tanto del judío como del gentil. Del gentil que vive lejos de Dios y del judío que se jacta en un celo falso para Dios. Los 5 siguientes capítulos, es decir, del 4 al 8, tratan el importante tema de la justificación. Pues leemos en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe. Y hay una gran y amplia enseñanza sobre la justificación. La segunda sección, capítulos 9 al 11, ya es otra sección, capítulos 9 hasta el 11, se ocupa de Israel. La tercera sección, los capítulos 16 hasta el final, tiene como tema a la iglesia. ¿Está claro? La primera sección se ocupa del mundo. La segunda sección se ocupa de Israel. Y la tercera sección se ocupa de la iglesia. Ese es el tema. A grandes rasgos, podemos decir que el capítulo 9 se ocupa de la posición de Israel. El capítulo 10 se ocupa de su pecado y el 11 de su porvenir. Ahí vemos el porvenir de Israel
como nación, como pueblo escogido de Dios. Ahora estamos en el capítulo 10, es la segunda vez que leemos en este capítulo, ayer lo hicimos. Este capítulo también se divide en 3 partes y a los efectos de nuestra meditación que estamos llevando a cabo, podemos encabezarlos como sigue. También en 3 puntos. La necesidad de la salvación en los versos 1 al 7. En los versos 8 al 13, el mensaje de la salvación es lo que hemos leído hoy. Y en los versos 14 hasta el final, al 21, tenemos el anuncio de la salvación. Ahora, desmenucemos este pequeño bosquejo que hacemos. La necesidad de la salvación. Allí observamos en estos versos 1 al 7 3 grandes contrastes. Primero, el contraste entre la justicia de Dios y la justicia propia. Para explicar un poquito lo que es la justicia propia, nos conviene leer Lucas 18, versículos. Vamos a leer desde el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los publicanos eran desechados, rechazados, odiados por los israelitas, los judíos. El fariseo en el templo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como con este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que te gano. Hasta ahí no vas. Aquí tenemos un hombre que se acerca a Dios en su propia justicia. Hay un gran contraste entre la justicia de Dios y la justicia propia. Y este es la justicia propia. El hombre que saca a relucir y se presenta a Dios con sus propios méritos. Inclusive méritos exagerados. No creemos que haya hecho todo lo que dice ahí. Es decir, todo lo que el publicano decía que había hecho. En segundo lugar, tenemos en el versículo 4 el contraste entre Cristo y la ley. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ocurre que la ley decía: haz esto y vivirás. La ley imponía, la ley exigía. En cambio, el Señor Jesucristo salva por gracia, perdona por gracia, sin mérito humano, sin obras humanas. Ese es el contraste entre Cristo y la ley. Y Cristo es el fin de la ley. Él puso fin a la ley. No es que la ley fue suspendida, la ley va a seguir, pero Cristo la cumplió y salva al hombre que tiene fe sin justificarse por la ley. En tercer lugar, tenemos en esta primera parte, en la necesidad de la salvación, el contraste entre la justicia que es por la fe y la justicia que es por la ley. Resulta que en Santiago escribe en el capítulo 2, dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Hay gente, por eso es la necesidad de la salvación. Hay gente que se acerca a Dios con sus méritos, con lo que Él tiene dentro de su religión, para justificarse. No, la justificación que es por la fe
es la justicia que salva. Leamos lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:9. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice: yo quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Amigos, si usted está engañado por algunas agrupaciones religiosas y está constreñido, empujado, enseñado, instruido a guardar la ley, a guardar el sábado, a guardar la ley, está usted equivocado. Cristo es el fin de la ley. Y Pablo no quería ser hallado en su propia justicia y en la justicia de la ley, sino él quería ser hallado en la fe que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, los versos 8 al 13, tenemos el mensaje de la salvación. Yo escuché decir a alguien esto tan interesante y acertado. Dijo, hablando del mensaje de la salvación, que Cristo es el centro y el corazón de este mensaje. Los predicadores modernos tratan de atraer a la gente y tal vez a las multitudes, insertando el 98% de ilustraciones y cosas por el estilo. Y Cristo rara vez es mencionado en esa predicación. Cuidado, esos son los que pueden equivocarte. El corazón del mensaje del Evangelio, el centro y el corazón es Cristo el Señor. En segundo lugar, hablando del mensaje de salvación, este mensaje incluye la resurrección de Cristo. En el versículo 9, si creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay grupos y agrupaciones religiosas que enseñan que Cristo no resucitó, que Dios guardó el cuerpo de Cristo en algún lugar del espacio. Es una mentira, una falacia, un mensaje del diablo hablar de esa manera. El que no cree en la resurrección corporal de Cristo no puede ser salvo. En cuarto lugar, el nombre de Cristo. En el versículo 13 dice, el que invocare el nombre de Cristo. Señor Jesús, me acerco a ti, te pido perdón porque soy pecador, porque tú has dado tu vida en el madero, llevando mis pecados. Dios te castigó con su justicia perfecta, santa y divina. Derramaste tu sangre para lavar las manchas de mi alma. Ese es el mensaje. Y tú vives ahora a la diestra de Dios como mi abogado y como mi sumo sacerdote. Qué lindo es cuando llegamos a la comprensión de estas verdades. Qué lindo es cuando usted, amigo, tome conciencia de ser pecador y se acerque al Señor Jesucristo. En tercer lugar, tenemos en los versos 14 al 21, que lo vamos a leer luego, el anuncio de la salvación. Se nota que en esta sección de los versos 14 al 21 hay 7 preguntas, todas ellas de suma importancia. Las vamos a ver después. Ahora hay 2 clases de oyentes, los que reciben el mensaje y los que lo rechazan. ¿En cuál fila estás, amigo? ¿En el oyente que recibe el mensaje, confiesa a Cristo, o en aquel que lo rechaza y sigue buscando salvación y perdón por sus propios méritos? Vamos a dejarlo aquí, porque hay más para continuar sobre este hermoso tema, el mensaje de salvación.